días, estudiantes de décimo. Vamos a mirar en este caso el factor de potencia en circuitos RLC, es decir, la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Entonces vamos a analizar el primer factor, que es el circuito en resistencia, con resistencia. Vamos a graficar el voltaje, y aquí encontramos en la gráfica del voltaje, que es una senoidal, una gráfica senoidal, y la resistencia también es una gráfica senoidal. Quiere decir que en este momento los dos parten de cero, están en fase. Recordemos que con estos dos podemos sacar la potencia. Entonces la potencia, recordemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces, si multiplicamos este puntico por este puntico, nos va a dar acá este punto. Luego este punto por este punto nos va a dar este punto. El siguiente punto lo multiplicamos y nos va a dar el siguiente punto. Este punto por este punto nos va a dar este otro punto. Este punto por este y este por este nos va a dar este punto por este punto. Este punto por el siguiente nos va a dar entonces los siguientes puntos. Es decir, que nos va a dar una gráfica en la potencia de esta manera. Lo siguiente, vamos primero a mirar que esto aquí es positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Y al nosotros graficar este punto por este punto y este punto por este punto, nos va a seguir dando lo mismo. Menos por menos nos da más, entonces la gráfica nos da positiva. Más por más nos da más, la gráfica nos vuelve a dar positiva. Quiere decir que si el factor de potencia nos da positivo, es una potencia consumida. Eso nos va a dar una potencia consumida. Porque una resistencia lo único que hace es consumir energía, y toda la energía que se consume, entonces la energía que se consume se disipa en calor. Toda esa energía que está consumida se disipa en calor. Entonces, ahora vamos a mirar la gráfica en la capacitancia. En la capacitancia, entonces, la senoidal del voltaje y la corriente están en fase. ¿Sí? En este caso, si graficamos el voltaje y la corriente, el voltaje es una senoidal, y la corriente en este caso es una senoidal, pero está desfasada a 90 grados. Si está desfasada a 90 grados, quiere decir que arrancó aquí antes, arranca aquí. Es decir, que está desfasada a 90 grados. ¿Ya? Igualmente, aquí es positivo. Nosotros podemos graficar de esta manera. Así. Si dividimos en cuarticos, entonces aquí tenemos positivo, positivo, acá negativo, negativo, positivo, positivo, aquí es positivo, aquí es negativo, negativo,
aquí es positivo, positivo, y acá es negativo. Entonces, vamos a mirar la gráfica como nos da en este momento para el factor de potencia. Si nosotros graficamos, entonces decimos aquí, más por más nos da más, es decir, que la gráfica nos va de esta manera. Más por menos nos da menos, es decir, que nos va a dar de esta manera. Menos por menos nos da más. Es la gráfica, aquí el espacio nos quedó un poquito estrecho, nos va a dar positivo. Menos por más da menos, vuelve y nos da negativo. Más por más nos da más, positivo, y más por menos nos da menos. El factor de potencia en la capacitancia nos da una potencia, con una onda positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Aparte de ello, pues está adelantada 90 grados. 90 grados. Entonces quedaría de esta manera. Nos queda una carga, con una carga capacitiva, entonces nos queda adelantada 90 grados. Y es una senoidad que representa un giro. Ejemplo, en el giro de un motor, de un generador, y cada que se completa un ciclo 360 grados, el eje del... Bueno, decíamos que en la carga capacitiva, esta va adelantada a la corriente 90 grados y hay un desfase diferente a la carga resistiva, que esa no está desfasada. Entonces, la carga consumida es positiva, y la negativa es cuando se está generando la potencia. Quiere decir, además de ello, que un cuarto de un ciclo, el capacitor actúa como un consumidor. Es decir, un cuarto del ciclo, un generador actuaría como un consumidor y otro cuarto como un generador. Consumidor, generador, consumidor, generador. Eso ocurriría en un motor. Y el otro, bueno, listo, ya dijimos que el otro cuarto era un generador. Entonces ahora vamos a mirar qué ocurre en la inductancia. Acá, en el circuito donde tenemos voltaje, intensidad, y aquí tenemos una inductancia. Entonces, en la inductancia es totalmente contrario a la capacitancia. Aquí arranca la corriente adelantada 90 grados. Es decir, que ella, digamos que esta es la otra parte, el otro cuarto, pero ya arrancó aquí, adelantada. Perdón, aquí está retrasada. La capacitancia iba adelantada y la inductancia va atrasada 90 grados. Entonces sucede de igual manera. Entonces sucede de manera igual. Vamos a multiplicar positivos por negativos. ¿Sí? Vamos a multiplicar positivos por negativos y entonces encontramos que aquí tenemos una carga positiva, aquí una negativa, aquí es positivo, aquí también es positivo, ¿sí? Aquí tenemos negativo, y aquí tenemos, perdón, aquí es positivo,
Acá es positiva la carga, negativa, positiva. Aquí es negativa y aquí es negativa. ¿Sí? Aquí la carga es positiva y aquí la carga es negativa. Aquí es positiva y aquí la carga es positiva. Entonces vemos que si aquí multiplicamos más por menos, entonces el factor de potencia aquí nos va a dar negativo. Negativo. Contrario del capacitor que nos dio positivo aquí al principio. Aquí en la inductancia nos va a dar negativo. Más por más nos da más. Entonces el capacitor es positivo. Acá es menos por más, nos da menos. Vuelve a ser negativo. Menos por menos da más. Vuelve a ser positivo. Más por menos da menos. Vuelve a ser negativo y positivo. El siguiente. Entonces, en la inductancia, el inductor empieza como negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente. Entonces ahorita lo que vamos a mirar es a comparar el comportamiento de un RLC en el mismo instante, donde las potencias, tanto en la resistencia como en el capacitor y el inductor, se comportan de manera diferente. Ya como resumen, podemos decir que en la resistencia toda es una carga consumida. En el capacitor, entonces, tiene carga consumida, carga generada, aquí en este caso, consumida, generada, consumida, generada, y en el inductor empieza con una carga general, genera carga, el generador consume, genera, consume, y así sucesivamente. Bueno, anteriormente entonces vimos lo que es el desfasamiento, el desfasamiento que hay en cada uno de los circuitos, tanto de resistencia como el capacitor y las bobinas o la